La inflación en Turquía en marzo del año 2026 alcanzó un 30,87%. ¿Por qué motivo la inflación de ese país sigue tan elevada? ¿Y por qué parecía haber tocado piso después de meses e incluso años de políticas monetarias contractivas? La respuesta a esta pregunta tiene nombre: Recep Tayyip Erdogan. Pero para entender mejor, deberíamos hacer un breve repaso de historia. En el año 2000 hubo una fuerte crisis económica en Turquía, la cual produjo un resentimiento contra los partidos tradicionales de tal magnitud que en las elecciones parlamentarias del año 2002 solamente dos partidos lograron entrar en la Gran Asamblea Turca, y ambos partidos eran completamente nuevos: el Partido Republicano del Pueblo, de orientación socialdemócrata, y el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que si bien empezó en la centroderecha como un partido conservador con un enfoque liberal, rápidamente se movió a la derecha nacionalista e intervencionista. Este último partido, el AKP por sus siglas, obtuvo la mayoría absoluta, por lo que su líder, Recep Tayyip Erdogan, se volvió el primer ministro de Turquía. Durante su gobierno como primer ministro, en el cual consiguió revalidar la mayoría absoluta en las siguientes dos elecciones, Turquía experimentó un fuerte crecimiento económico que le brindó mucha popularidad. Las razones de esto son, en parte, la fuerte inversión en infraestructura impulsada por el gobierno de Erdogan, pero sobre todo, las reformas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Una de estas, que sería clave para el control de la inflación, fue la independencia del Banco Central Turco. El Banco Central Turco reforzó su independencia legal, se limitó la interferencia directa del gobierno y su objetivo prioritario pasó a ser el control de la inflación. Sin embargo, el gobernador del Banco Central seguiría siendo nombrado por el presidente del país, el cual a su vez era elegido por el Parlamento y tenía un cargo más que nada ceremonial. A pesar de lo anterior, los gobernadores del Banco Central fueron en su mayoría tecnócratas preparados que hicieron una buena gestión de la política monetaria. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Erdogan, aprovechando todo el poder que le habían dado los turcos, empezó a aplicar varias políticas para aumentar su propio poder. Estas políticas, además de debilitar el Estado de Derecho y empeorar la percepción de corrupción del país, allanaron el camino para la actual crisis económica. Y es que Erdogan aumentó la intervención directa de su gobierno en las decisiones del Banco Central, lo cual se terminó de concretar cuando el país pasó de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Erdogan fue elegido presidente y empezó a ser él quien nombraba a los gobernadores del Banco Central. Hasta aquí no hubo mayor problema, ya que la economía siguió creciendo. Sin embargo, en el año 2018, la subida del dólar y de los precios del petróleo impactaron directamente en el nivel de precios del país. Turquía es un importador importante de petróleo, por lo que la inflación se disparó hasta el 20% anual, y el Banco Central tuvo que intervenir subiendo las tasas de interés. Erdogan se molestó por obvias razones, ya que el crecimiento económico se estancó a pesar de sus políticas fiscales expansivas, lo cual, por otro lado, era un poco predecible, ya que las políticas fiscales expansivas, como un mayor gasto público, solo tienen un efecto en el PIB en el corto plazo, más no en el largo plazo. El milagro económico del que Erdogan presumía nunca fue sostenible, pero Erdogan, en lugar de rectificar y aplicar mejores políticas que permitieran al país alcanzar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo, prefirió culpar al Banco Central del mal desempeño económico. Y en parte tenía razón. Una subida de las tasas de interés siempre va a tener un efecto contractivo sobre el PIB. Sin embargo, repito, Erdogan nunca se molestó en garantizar el crecimiento económico sostenible. Entonces, Erdogan empezó a cuestionar pública y directamente las decisiones del Banco Central. Sin embargo, sus ataques se quedaron en eso, en ataques. No hizo nada de momento y la inflación empezó a bajar. Sin embargo, en el año 2021, en plena reactivación económica post-pandemia, Erdogan se cansó y decidió redoblar la apuesta. Las elecciones presidenciales del año 2023 se estaban acercando
y necesitaba recuperar urgentemente el crecimiento económico que tanta popularidad le había dado. Así que Erdogan despidió al gobernador del Banco Central y puso a un títere suyo, Zahab Kapsioglu, el cual inmediatamente después empezó a bajar las tasas de interés, justo como Erdogan quería. ¿Y cuál fue la excusa de Erdogan para realizar esta intervención tan agresiva contra el Banco Central? Pues, además de la necesidad de mejorar el crecimiento económico, según Erdogan, subir las tasas de interés aumentaba la inflación. Según Erdogan, cuando el Banco Central turco subió las tasas de interés, aumentó el costo de endeudamiento de las empresas, por lo que éstas tuvieron que subir sus precios para compensar la subida de las tasas de interés, aumentando la inflación. Evidentemente, esto es un disparate. Cuando un banco central sube las tasas de interés, las empresas no se siguen endeudando. Al contrario, reducen su endeudamiento porque esperan que en el futuro las tasas bajen y se podrán endeudar a menores tipos de interés. Y esta reducción de la demanda agregada contribuye a reducir la inflación. ¿A qué se debe este análisis tan rebuscado y completamente contrario a la ortodoxia económica? Pues, además de que Erdogan es un político heterodoxo que estaba desesperado por un mayor crecimiento económico, también es un político de derecha islámica. Es un conservador muy religioso que ve con muy malos ojos a la usura, al cobro de intereses. Por tanto, la subida de las tasas de interés no solo era perjudicial para la economía y para sus intereses electorales, sino que también era pecado. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estas bajadas de las tasas de interés con una inflación ya alta y en plena recuperación económica post pandemia? Pues como no podía ser de otra manera, un desastre. La inflación interanual de Turquía en el año 2022 superó el 80%. Turquía se volvió uno de los países con mayor inflación del mundo, al mismo nivel que la Argentina de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Evidentemente, el contexto internacional del año 2022 tampoco ayudó mucho. La salida de la cuarentena produjo un choque de oferta debido a que las empresas se habían acostumbrado a vender muy poco durante la pandemia. Y ahora los turcos volvieron a salir a consumir como si nada hubiera pasado. Y las empresas no tuvieron tiempo para volver a aumentar su oferta, por lo que tuvieron que subir sus precios. Además, Turquía era un importador importante de Rusia y de Ucrania. Y así que cuando Rusia invadió Ucrania y Estados Unidos y la Unión Europea empezaron a sancionar las exportaciones rusas, el precio del petróleo volvió a subir. Y si a eso le sumamos los fertilizantes y los cereales ucranianos, que ahora Turquía ya no podía comprar al mismo nivel que antes, pues tenemos la receta perfecta para el desastre. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, ningún país de Europa, que fue la región más afectada por la inflación causada por la guerra, ningún país de Europa experimentó niveles de inflación comparables a los de Turquía, por lo que la principal causa de la inflación tan elevada que tuvo Turquía en el 2022 fueron las fuertes bajadas de las tasas de interés en un contexto en el que la inflación no bajaba del 20%, y Erdogan lo sabía. Así que, después de las elecciones presidenciales del 2023, que Erdogan ganó, a pesar de su mala gestión de los terremotos de la región de Kahramanmaraş, y a pesar de ser fotografiado regalándoles fajos de billetes a los votantes en un puesto de votación, tras ganar las elecciones, Erdogan tenía que rectificar. Erdogan cambió por completo a su equipo económico y escogió a economistas mucho más técnicos y ortodoxos. Mehmet Şimşek se volvió el nuevo ministro del Tesoro y nombró a Hafize Gaye Erkan como nueva gobernadora del Banco Central turco, y después la reemplazaría con Fatih Karahan. Este nuevo equipo económico no tardó en enfrentarse al desastre monetario generado por las políticas heterodoxas de Erdogan. La gobernadora del Banco Central subió poco a poco las tasas de interés hasta alcanzar el 50%. Sin embargo, la inflación no bajó de inmediato, e incluso subió un poco más durante un tiempo. Las razones de esto son la inercia inflacionaria, la gran devaluación previa de la lira turca y la baja confianza en la política económica. Después de todo, la gobernadora del Banco Central no tenía la misma credibilidad que Mario Draghi durante la crisis del euro. Y también cabe señalar que en ocasiones
la política monetaria puede tardar algunos meses en tener efecto en la economía real. Entonces, tras unos meses, la inflación empezó a bajar, pero de forma moderada. Y tras un leve intento de bajar las tasas otra vez para impulsar el crecimiento, tuvieron que volver a subirlas para asegurarse de que la inflación siguiera bajando. Sin embargo, varios meses después, la inflación sigue estando demasiado alta y pareciera que es incapaz de romper el piso del 30%. ¿Significa esto que el Banco Central ha fracasado en su labor y que subir las tasas de interés no ha sido suficiente? La respuesta es sí y no. Como ya mencionamos, la credibilidad del Banco Central turco sigue siendo demasiado baja y la baja demanda de su moneda, la lira turca, contribuye a depreciarla. Y es que si la confianza se pierde con mucha facilidad, recuperarla es mucho más complicado. Y algo parecido ya le ha ocurrido a otros países que han sufrido graves desequilibrios monetarios. En Israel, en los años 80, sufrieron una inflación superior al 400% debido a la impresión excesiva de dinero por parte del gobierno para cubrir el déficit generado por el gasto en defensa en el contexto de la guerra de Yom Kippur. Luego, en el 85, aplicaron una política de shock que les permitió bajar la inflación de manera considerable. Sin embargo, tuvieron que pasar 11 años para que la inflación bajara del 20% a niveles normales. Otro ejemplo es Argentina. A inicio del gobierno de Javier Milei se aplicó una política de shock muy exitosa, la famosa motosierra, la cual consiguió bajar la inflación de forma considerable. Sin embargo, en los últimos meses, la inflación anual no ha podido bajar del 30% y la mensual del 1,5%. La razón de esto es la poca confianza en el Banco Central del país, que sigue siendo controlado por el gobierno, no es independiente. Y si a eso le sumamos la incertidumbre política, la posibilidad de que el peronismo regrese al poder y destruya todos los logros de Javier Milei, pues eso hace que la demanda del peso argentino, la confianza del Banco Central, sea bastante baja. Y eso dificulta bastante bajar la inflación a niveles normales. Y también está el caso colombiano. Con la Constitución del 91, la independencia del Banco de la República, el Banco Central del país, quedó blindada constitucionalmente y se sacó a los representantes de los gremios de la junta directiva. Aún así, con todas las garantías, la inflación no alcanzó niveles normales hasta 1997. En Turquía está pasando algo parecido. Los turcos y los inversores han visto que el Banco Central no es completamente independiente, que el presidente tiene poderes exagerados y que además no posee buenos conocimientos económicos. Aunque el Banco Central ha conseguido bajar la inflación para recuperar niveles normales del 3% preferiblemente, necesita que la lira turca vuelva a ser demandada. Pero lo único que puede hacer el Banco Central para conseguir eso es mantenerse firme durante varios años. Además, en 2025, el arresto del alcalde de Estambul, el opositor Ekrem İmamoğlu, volvió a poner en duda la fortaleza del Estado de Derecho en el país. Podría decirse que se ha vuelto un régimen híbrido. Aunque no podemos considerarlo una dictadura, tampoco podemos considerarlo una democracia plena. Y esto vuelve a poner en duda la estabilidad del país y la independencia misma del Banco Central. En resumen, la inestabilidad política y las malas decisiones de Erdogan pesan demasiado y no permiten que los inversores y los ciudadanos turcos confíen en su propia moneda. Tendrán que pasar varios años para que la lira recupere su valor y la confianza en los ciudadanos turcos. Y la única forma de bajar la inflación en un menor tiempo sería o que el país cree otra moneda, o que se dolarice, o que se una a la eurozona. Y ninguna de estas tres opciones es viable en el corto plazo, por lo que lamentablemente el país tendrá que aguantar una inflación elevada durante varios años más por culpa de Recep Tayyip Erdogan.